Bueno, logramos sentarnos bien, así que si logramos sentarnos bien, creo que podemos resolver el tema de la transmisión eléctrica en la Argentina, que es más sencillo que esto. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Quiero destacar el liderazgo de Nico Gandini. Por razones familiares, reconozco un periodista con mayúscula cuando lo veo, y Nico Gandini es un periodista con mayúscula, y me encanta poder trabajar con él y con Diego Werner en este armado que cuando lo pensamos decíamos meteremos 30, 40 personas, lo hacemos en el living de casa, y bueno, y estamos acá a lleno total. Bueno, voy a tratar de hacer algo que me pidió Nico, que es que además de moderar, empieza a tirar algunas líneas de lo que es balance de lo visto hasta acá, y también hacer más propositivo, ¿no? Lo que vimos hasta acá es que este panel es el que mencionó todo el mundo. Vamos a ver si estamos a la altura de las expectativas. Daniel empezó diciendo que en diciembre va a haber alguna novedad. Eso ya nos pone presión. Creo que está buenísimo que al máximo nivel del gobierno con Daniel estén visibilizado que el tema de transmisión es el tema no solo de renovables, sino del sector eléctrico y energético en su conjunto. También me pareció buenísimo que Daniel González reconozca y se vea gratamente sorprendido por la magnitud de la inversión que las renovables han hecho, incluso en circunstancias súper difíciles, y tener un gobierno que diga que está del lado de la inversión privada y que su tarea es bajar las barreras y sacar los obstáculos a esa inversión. Con ese digamos, lugar o digamos, visión muy promisoria, muy bullish, vamos a ir a los problemas, ¿no? Y también sabemos todos que transmisión es un cuello de botella, ¿no? Y tal vez ahí empezar con Pablo Tarca para que nos cuente, bueno, qué significa eso y por qué estamos donde estamos. Bueno, buenos días a todos y agradezco a Nicolás Gandini y a EconoJournal la invitación. Para nosotros es fundamental poder escuchar y poder también venir a que nos escuchen de cuál es la visión que tenemos. Voy a intentar complementar lo que, como vos bien dijiste, Nicolás, en todos los paneles el cuello de botella del transporte salió, y algunos números como para que no haya una discusión técnica lo demuestran. La demanda desde en los últimos 20 años creció un poco más del 100%. Los transformadores que están conectados directamente al sistema de transporte crecieron en la misma magnitud y el sistema de transporte creció un 50%. Con lo cual, claramente, hoy no tenés estructura el sistema de transporte con capacidad para tener recibir mayor oferta de generación para alimentar la demanda. Y sacando los números duros, nosotros operamos un sistema que tiene algunos automatismos como las DAG, que digamos, seguramente muchos saben de qué estoy hablando, y para quienes no, es un automatismo que permite utilizar los sistemas en los momentos de alta exigencia, garantizando la estabilidad. Son automatismos que se utilizan para los momentos de alta exigencia y hoy nuestro sistema empieza a tenerlos activos con demandas del 70%, 75%, lo cual es una señal muy clara de que el sistema está saturado. El sistema de transporte en la Argentina tiene la preponderancia de cualquier red en la cual vos tenés la demanda fuertemente concentrada. Nosotros tenemos el 60% de la demanda nacional concentrada entre el AMBA y el sur del litoral. Y los recursos de generación están distribuidos. Entonces, el sistema de transporte es el único mecanismo con el cual vos vas a lograr bajar el costo de despacho, porque a la demanda esta que tenés concentrada la vas a poder alimentar con la generación eficiente que no la tenés cerca de la demanda. O sea, el no tener sistema de transporte te va a obligar a tener generación cercana a la demanda con costos de despacho que van a ser mucho más altos. Perfecto. Ahora, que seguramente todos sabemos cuál es el problema, pero yo quiero descartar, por ejemplo, con vos, si yo te digo, Pablo, ya está todo resuelto, está todo el esquema regulatorio, está todo el financiamiento, salí con tu equipo ¿no? como SACDE, como una empresa constructora con mucho liderazgo. ¿Es tan complicado construir transmisión a nivel fierros? ¿Cuál es la situación de los trafos, de los supplies? Bueno, gracias Nico, a los Nicos por este día de renovables. Realmente impresionante la convocatoria y se nota que está el país llegando a un timing de que esto es más que necesario. Cuando hablamos de construcción de líneas,
En el caso nuestro, por ejemplo, entre el año 2010 y 2015 construimos 2.000 kilómetros de líneas de 500 kilovolts. Cuando se produjo el desbalance que comentaba Pablo, es que hace ya más de 10 años que no se hacen grandes obras de tendido. Y para eso, vos decís, ¿es fácil, es difícil? Por supuesto que es difícil, porque quizás se puede pensar que no sea difícil desde la construcción, como puede ser un complejo, no sé, petroquímico difícil, sino desde la gestión. Entonces ahí, cuando uno hace una línea de alta tensión y sus estaciones, el 70% son provisiones complejas. Con lo cual, toda la red de proveedores, todo el supply para una línea de alta tensión y para sus estaciones es muy, muy importante. Y hablo desde cables, torres las torres para las líneas, todos los sistemas de protección, de transformación, tableros. Es algo que representa un porcentaje muy importante en la construcción. Ahora, cuando uno va a construir una línea hay que diferenciar muy bien los dos tipos de líneas que la Argentina necesita. Las líneas, digamos, en el llano, y acá está AMBA 1, digamos, Viboratá Plomer, Río Diamante a Plomer también, o esas líneas que son campo traviesa en nuestras pampas. Y otra muy distinta es cuando vamos al proyecto Puna o los proyectos de alta montaña. Comentaba Leonardo recién, caminar a 4.000 metros ya es difícil, son zonas remotas que exigen muchísima organización para poder hacer la línea minera, la línea que va a alimentar los grandes proyectos de cobre en San Juan, y también tenemos muchas expectativas en el distrito minero de Malargüe en Mendoza, que cuando explote pero va a eso ser... porque sos mendocino. Yo porque soy mendocino también. Va a explotar también ahí esa demanda eléctrica en el sur de Mendoza que hoy está apagada, digamos, y cuando venga va a ser así. Excelente. Bien, bueno, acá este panel tiene la característica también que lo tenemos a Fernando desde el lado de DESE, desde el lado de FREVA, tiene una visión también de lo que he dado en llamar muy genéricamente baja, ¿no? Tensión de distribución, donde por ahí en los eventos de renovables no está muchas veces mencionado, y como introducción, digo, cuando uno ve que en Brasil, ¿no? La cantidad de paneles fotovoltaicos que hay instalado, la mitad son distribuidos y se cuentan por gigas. Cuando uno ve que en algunos estados de Estados Unidos el pico de verano no es tan desafiante porque tenés un montón de generación residencial entrando y bajando, achatando esa curva, lo que necesitas para eso es un montón de cosas a nivel de infra, de baja y de distribución. Entonces, por ahí quería que nos cuentes un poco la dimensión de eso y también lo nuevo a partir de esta visión tecnológica por ahí distinta en un contexto también de transición más general, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Muy agradable venir acá y compartir con todos lo que pensamos y tratamos de encontrar las soluciones al sistema. Yo creo que hay que volver al concepto de sistema. Creemos que la transición energética es una cuestión cultural, no es solamente la incorporación de un proyecto renovable, sino que tiene que ver con un cambio cultural, donde el actor final, el usuario, también está con intención de entrar en juego. Ya no concebimos, como hace 20 años atrás, un usuario pasivo. El usuario hoy es activo, el usuario quiere un proceso descentralizado de la oferta, quiere la bidireccionalidad, quiere el control del consumo y quiere una regulación que le permita actuar de manera eficiente. A su vez nosotros mismos, los distribuidores, con la problemática que presentaba Pablo, en el cual nosotros vivimos el cuello de botella que significa el transporte, por una cuestión de diseño regulatorio, en los últimos 20 años no lo hemos podido resolver, salvo algunos casos puntuales, como es el proyecto nuestro en la provincia de Buenos Aires, como el FREVA. Hemos desarrollado, bajo el esquema del FREVA, proyectos de generación distribuida renovable, que muchos los deben conocer como los proyectos Provinget. El Provinget no es ni más ni menos una porción de un agregado tarifario que nosotros recolectamos en un fideicomiso para cubrir esa necesidad en la red. Pero volviendo al usuario, el usuario está requiriendo, y la regulación, como todos nosotros las estamos visualizando, está requiriendo un cambio de modelo y de diseño y de aporte de infraestructura muy importante, porque
para nosotros acompañar un proceso adaptativo, como es lo que estaba mencionando respecto al comportamiento del usuario, necesitamos la incorporación de tecnología, la incorporación de infraestructura que nos permita mayor operatividad de las redes, Smart Grid. Necesitamos un sistema inteligente que nos permita darle al usuario ese control, darle la posibilidad de medirse por bandas, darle a la distribuidora la posibilidad de tener mejor control de las pérdidas, darle una maniobrabilidad, un sistema de distribución operativa que nos permita mayor flexibilidad. ¿Esto dónde está en la agenda regulatoria? En el final. Es decir, hoy no hemos podido todavía recuperar la economía regulada, creo que algo se dijo. Hoy estamos con una problemática de coyuntura, pero básicamente nosotros consideramos que en la próxima revisión tarifaria debemos considerar un plan adicional a lo que habitualmente hacemos con un BNR dinámico. Ahí te voy a interrumpir porque después vamos a hablar de quién paga todo esto. Okay. Pero por ahí sí repreguntarte, cuando hablas de infraestructura, para ser muy concreto, que estamos hablando de Smart Grid, estamos hablando de medidores inteligentes, automatización, de procesos, poder operar todo remoto, digitalizar, Internet de las cosas. Claro, te doy un dato. En Argentina hay 15 millones y medio de medidores inteligentes. 15 millones y medio de medidores. Solo hay 600.000 en recambio, digamos. Recientemente hubo una resolución donde se estableció que el Banco Nación iba a financiar la eficiencia energética. Los medidores están mezclados entre los hornos eléctricos, las pavadas eléctricas. Es decir, hay un tratamiento a nivel ENRE del tratamiento de medidores inteligentes, pero no hay un diseño de financiamiento específico para la emisión. Ahora vamos a volver a yo creo que el medidor inteligente es mandatorio en este momento como para avanzar con un proceso de regulación y un proceso de adaptación a la transición energética. Sin lugar a dudas, eso es lo más importante. También un sistema de comunicaciones y de los sistemas operativos de diseño. Fíjate solo un comentario. En California, digamos, la tecnología va con mucho más rapidez que la regulación. El usuario está tomando ya la necesidad de satisfacción en materia de energía eléctrica por su propia cuenta. Ya está adquiriendo. Es decir, si nosotros no adaptamos la infraestructura en distribución para la desregulación y para acompañar al usuario en su comportamiento, se va a producir un colapso de orden, una falta de control de la red. A raíz de que muchos de estos proyectos que se están posando sobre baja y media tensión van a empezar a jugar sin ninguna planificación y sin ningún tipo de control, si es que nosotros como distribuidores no tenemos los elementos regulatorios necesarios para poder acompañar a ese cambio. Bien, perfecto, gracias. Bueno, volvemos ahora a alta y a extra alta. Entonces vos describiste el cuello de botella, describiste las razones, habías empezado a hablar un poco de las consecuencias, por ahí profundizar en esas consecuencias, sí, tanto de costo como de seguridad de suministro. Tal vez, las ¿no? consecuencias, claramente, tenés consecuencias de suministro porque, digamos, vas a tener un costo mucho más alto, porque cualquier generación que vos tenés que colocar cercana a la demanda son módulos pequeños y normalmente consumen líquido. O sea, vos vas a terminar logrando abastecer la demanda, pero no de la manera eficiente con los recursos que lo podrías hacer. Y desde el punto de vista operativo termina siendo un sistema mucho más difícil de operar y no podés compartir respaldos. O sea, empezás a tener en el extremo prácticamente una suma de islas débilmente vinculadas. Con este diagnóstico, digamos, lo que nosotros trabajamos durante el año 22 y 23... Ahí te voy a interrumpir y te hago el cambio Dale. porque esto es un poco lo que yo creo, ¿no? Después con las palabras de Daniel González, donde dijo, bueno, está la resolución 507, creo que ibas por ese lado. Ahí va. Yo lo que creo, confirmame a ver si vos opinás de la misma manera, pero creo que el qué
¿no? Está bastante consensuado en qué es lo que hay que hacer. Entonces, por ahí Sí. me anticipé, pero quería que le expliques a la audiencia, sobre todo a los que no son del sector eléctrico, qué es la resolución 507 y por qué pensás que ahí está la respuesta del qué, más allá de que después charlemos del cómo y, y sobre todo quién lo paga, ¿no? La resolución 507 es la manera formal en la cual administrativamente las autoridades del mercado le dieron forma a este trabajo que te decía que se hizo en el año 22 y 23, de cuáles lo que nosotros vimos es, los números hoy los conocemos, la demanda crece como mínimo 2% anual. Si no hacemos nada en los próximos 10 años vamos a terminar teniendo que abastecer la demanda de manera muy ineficiente. El camino fue cuál es el sistema de transporte y distribución troncal. La 507 no solo es transporte en extra alta tensión, también incluye distribución troncal. ¿Cuál sería el sistema que nos permitiría empezar a acompañar el crecimiento de la demanda abasteciéndolo de manera eficiente? Los grandes números de la resolución 507 son aproximadamente 12.000 kilómetros de línea entre 500 kV, 220 kV y 132 kV y unos 17.000 MVA de capacidad de transformación a ser instalado. El costo del proyecto completo son $10.000 millones y genera un ahorro en costos de despacho del orden de los $1.000 millones por año. Si vos haces la cuenta que sale 10.000 y te permite ahorrar 1.000 por año en los mismos 10 años que lo haces, es un proyecto económicamente totalmente viable. Los números de cómo calculamos el ahorro fue un trabajo que nosotros le pedimos a nuestros colegas técnicos de Gamesa, que ellos hagan cuáles serían los ahorros si yo puedo abastecer la demanda con generación eficiente en vez de generación ineficiente. Bien, excelente. Y en ese sentido, Pablo, bueno, vos hablabas de la complejidad de la construcción de transmisión. O sea, vos no podés replicar lo que hiciste junto con otras empresas colegas en PNK, de decir, bueno, voy a todo trapo y en el invierno o en determinado hito tengo X infraestructura, ¿no? ¿Es un poco más complejo por lo que estabas diciendo? ¿Podés profundizar en eso o no? ¿O lo podemos hacer ya? Bueno, digamos, ¿qué paralelos hay entre lo que pasó en el gas con los nuevos gasoductos, el GPNK, la Reversión Norte, y lo que está por pasar en transmisión eléctrica? El espacio en común no es alentador, digamos, es que ha habido un tiempo largo, vamos a hablar de una década por lo menos, donde no se han hecho este tipo de obras. Entonces el sistema está oxidado, digamos, pero está ahí. La Argentina tiene esa capacidad. ¿Y el paralelo cuál es? Parecía que la Argentina no tenía capacidad con sus empresas de llevar adelante un proyecto tan desafiante como fue el gasoducto Kirchner, y lo hizo y en tiempo récord. Entonces cuando miramos las líneas de alta tensión, estos 10.000 kilómetros, realmente el plazo de entrega más desafiante son los transformadores, que estamos hablando de 18 o 24 meses de un transformador de gran porte. El resto no tiene esa complejidad. Con lo cual, yo diría que nosotros podemos, no en 5 o 6 años, como se dijo en algún otro panel, sino en un horizonte de 3 años, realmente implantar en la Argentina las líneas más urgentes y más necesarias. Y como el sistema va a ahorrar a través de la eficiencia el dinero para poner, como se dijo en otro panel, la asistencia del Estado es mínima. El Estado tiene que ayudar a estructurar, a fomentar, pero no necesariamente a pagar por estos proyectos, que el propio sistema puede hacerlo. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? De nuevo, el paralelo con el gasoducto es traer a la Argentina la última tecnología de tendido de cables, de hacer micropilotes y trabajar en las fundaciones de las torres y lo demás, y entrenar a la gente. Si es necesario, traeremos entrenadores desde el exterior para que nuestra gente rápidamente se ponga al día. Ahí es importante porque alguien dijo en algún otro panel, bueno, cuando llegamos tarde, tenemos, bueno, el problema de llegar tarde, pero a veces también tenemos el tema de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas a nivel de lo que es la industria de transmisión y de construcción de los fierros. ¿Hay alguna novedad o hay algo nuevo que digas, hoy poner un trafo, hoy micropilotaje, hoy hay procesos nuevos
¿O es digamos, hay un beneficio por empezar ahora y no empezar hace 5 años? Más allá que hubiera sido mejor empezar hace 5 años. Digo, desde el punto de vista estrictamente tecnológico. Estrictamente de la construcción. En eólico, por ejemplo, uno al llegar tarde capturó ya prototipos mucho más estandarizados, con mucho más desplegados en el mundo, más probados. No sé si hay una analogía posible acá o no. No, yo diría que no hay una tecnología así revolucionaria en cuanto a las líneas, digamos. Sí, en materiales hay una mejora, más livianos, pero en definitiva la complejidad que yo hablaba antes de ir a la montaña y poner una torre, que la tecnología te va a permitir poner una más lejos, digamos, porque tenés mejor resistencia en los tendidos, la complejidad esencial del proyecto no varía. Bien. Sí, digamos, las obras fáciles en la Argentina ya se hicieron, quedan las difíciles. Claro. Y la difícil es subir a 3.000 metros y plantar una torre en lugares montañosos, en lugares donde nieva, donde hay vientos. Y bueno, más allá de que todos lo que queremos hacer es la obra en Mendoza y beneficiarnos de eso, y que las obras de la Puna, las a 4.000 metros, son desafiantes. Las del AMBA también son desafiantes por la densidad poblacional. Esto va tanto para los dos Pablos. O sea, ¿hay alguna complejidad? Con Pablo compartimos accionistas también. Yo creo que las dos, digamos, un poco, me parece un tema importante. Servidumbres, audiencias públicas, temas ambientales. Sí, me parece importante remarcar lo que comentó Pablo recién, de que creo que hay que cambiar algún paradigma. O sea, una obra de 500 kilovolt, AMBA 1, AMBA 2, o cualquier obra no puede llevar 5 años. Yo creo que hay que cambiar alguno de esos paradigmas, y son obras para hacer entre 2 años y medio. O sea, creo que el plazo de entrega del transformador es lo último que llegaría. Los temas de servidumbre son un tema, pero creo que recién mencionábamos cuál debería ser el rol del Estado, y posiblemente el rol del Estado, independientemente de que hoy el Estado no tiene una capacidad económica para pagar, creo que tampoco hace falta. Creo que hay maneras de que esto se financie de otro modo, y sí, uno necesita un Estado que ayude a poder facilitar las servidumbres, a todo lo que es administrativo, para que no lleve 60 días de hacer una audiencia pública. O sea, me parece que esos son los plazos que necesitamos los técnicos para poder hacer las obras en 2 años. Sí. O sea, no hay un tema, me parece que el tema es cómo instrumentar para que mucha carga burocrática asociada a las obras, que no es de campo, desaparezca. Bien, y ahora voy a volver en breve al tema financiamiento y cómo se paga, ¿no? Que bueno, finalmente es ahí donde se termina la historia, ¿no? Billetera mata todo, pero hay acá en la audiencia muchos actores mineros. En los paneles anteriores se habló de línea minera, etcétera, etcétera. Yo particularmente comparto lo que dijo Leo en cuanto a que con algunas modificaciones regulatorias podés darle la certeza que el proyecto minero necesita en cuanto al uso de la capacidad. Entonces, me gustaría la visión, si comparten esto. Yo creo que la 178, que es la resolución que reguló el tema de la línea de uso particular post-alumbrera, terminó limitando muchísimo la utilidad de ese sector, de esa herramienta, y creo que si podemos modificar eso, más algún esquema de contrato con reserva de capacidad por más plazo, podemos dinamizar a un actor, el minero, que no está en búsqueda de un negocio de transmisión o de fees, o ni siquiera de vender energía, que es la otra pata, sino que está en búsqueda de tener la certeza de suministro y sobre todo de precio de suministro, que para el cobre es vital, ¿no? Vos eso lo ves como algo relevante, Pablo B, lo ves en cosas como Malargüe, línea minera, tu visión, Pablo T. Bueno, ¿lo ven? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Lo van a desafiar? O sea, desafía un poco uno de los grandes cánones de la regulación, que es el Open Access, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero Pablo es el experto. A mí me parece que... Más allá del tema de que obviamente vos podés hacer eso y después tenés que tener lo que AMBA 1, AMBA 2 y todo eso, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que empezar a pensar que el sistema de transporte de energía habría que separarlo al menos en 2. Hay un transporte estructural y vertebral del sistema que beneficia al 100% de los medidores de energía que están conectados. O sea que hay un beneficiario. Y después sí tenés
que puede ser una actividad minera o puede ser una conexión en 500 kV como la que hizo Pampa en el último parque eólico, construyó un tramo de línea de 500 kV. Entonces, ese tramo de línea de 500 kV no es parte de este sistema de 500 que yo te estoy mencionando. Yo lo que estoy diciendo es, las líneas de AMBA 1 y de AMBA 2, en su mayoría o todas, son líneas estructurales que lo que te van a permitir es que entren 2.200 megas eficientes. Esos 2.200 megas bajan el costo de despacho al medidor que está en Salta, en Santa Fe y en Santa Cruz. Entonces, esas obras, en nuestro entender, tienen que ser pagas por el 100% de la demanda. Ahora, algún transformador conectado en la estación Plomer que alimente demanda de determinada distribuidora, ahí sí el beneficiario vos es ves esa que hay distribuidora. lugar para todos, digamos, o sea, en el sentido de que tenés, por un lado, el transporte puro, Sí. duro, y por otro lado tenés la posibilidad de que la demanda minera o también la demanda de generación, demanda de transmisión, ¿no? Totalmente. Pueda meterse en donde, por ejemplo, como decía Martín, podés pasarle el precio de la obra, el costo de la obra al PPA, con el tema de prioridad de despacho, que para mí es también algo muy positivo. O sea, está ese doble juego. Totalmente. Vamos a cómo se paga, ¿no? Yo agrego algo Sí. que me parece interesante. Cada vez que se abordó la problemática del transporte, se la pensó de una sola manera, es decir, una sola solución. Yo creo que hay muchas soluciones para la problemática del sistema de transporte. Tenemos que empezar a fraccionar o a segmentar qué problemática de transporte se soluciona con qué regulación. Lo acaba de explicar Pablo perfectamente, y nosotros como distribuidor que trabajamos con Pablo, somos usuarios de Transva en la provincia de Buenos Aires. Trabajamos muy bien las desadaptaciones de los transformadores y de las líneas que nos autoabastecen a nosotros en la distribuidora troncal, con un sistema específico de cargo tarifario que funciona, que lo llevamos adelante con las capacidades que tienen. Pero después existen otras problemáticas que producen una desadaptación de la red que tiene que ir a riesgo del desarrollador. Y te voy a decir la verdad, uno piensa desde la oferta hacia la demanda, pero nosotros estamos obligados a pensar desde la demanda hacia la oferta. Y si vos vieras la cantidad de megavatios retenidos, o sea, no suministrados, de industrias que no se pueden radicar, de emprendimientos que quieren ampliarse y no lo pueden lograr porque no tienen un sistema adecuado o una regla de juego que les permita, digamos, asumir el riesgo afrontando el financiamiento, es muchísima. Nosotros tenemos una solución que es del FREVA, que es estampillada, que tenemos un elevado tarifario. Ahí con el estampillado y yendo un poco al tema, perdón la interrupción, pero se empieza a correr el tiempo, es cómo, bien, ¿cuánto dijiste? ¿10.000 millones? El proyecto completo son 10.000 millones de dólares en 10 años. Bien, ¿se hace todo junto? ¿Y cómo se paga? La resolución 507, además de definir las obras, define la prioridad, Sí. y no es un detalle menor, porque hacer un sistema de transporte sin una secuencia lógica no te va a dar la eficiencia que necesitas. O sea, lo tenés que hacer en la secuencia que más rápidamente te permita entrar generación. Creo, si no me equivoco, fue Martín Mandarano en un panel anterior que mencionó que uno de los grandes fracasos que ha tenido el modelo que estamos gestionando es que las ampliaciones del sistema de transporte, tal como está escrito hoy, no han aparecido. Entonces, independientemente de cuál es el motivo que cada uno de nosotros piense, no aparecieron. Y siempre se pone como ejemplo la cuarta línea, y la cuarta línea es la excepción y no la regla. O sea, la cuarta línea era un proyecto en el cual había un volumen muy importante de generación que no se la podía llevar hasta donde estaba la demanda, y una demanda fuertemente concentrada en el AMBA. Entonces era muy simple encontrar que los generadores terminen financiando esa obra. Hoy estamos con la problemática real del sistema, que es una demanda concentrada y todos los generadores distribuidos. Entonces el sistema de transporte hoy, que nosotros, si acordamos que quien tiene que pagar es la demanda, este sistema coyuntural, el vertebral, nosotros entendemos que la manera más barata para cada uno de los usuarios es que pague solamente la obra sin costo de financiamiento. Para eso se debe autofinanciar. Nosotros modelamos varias de las obras de la 507 y en particular AMBA 1 y AMBA 2, y nosotros vimos que haciendo un estampillado, que sería un incremento en cada una de las tarifas del 1,7%, o sea, en cada una de las facturas de luz, el 1,7% durante 3 años,
no necesito financiamiento externo y la obra se ejecuta. Entonces, los mecanismos que compiten contra esto serían los mecanismos más tradicionales, es decir, viene alguien, invierte, hace la obra en los 2 años que la va a hacer Pablo en vez de 3, tarda 1 año menos, y después en los siguientes 10 va a cobrar un canon. En ese canon va a haber un costo de financiamiento arriba del costo de la obra. Por eso nosotros vemos como ventajoso el método del estampillado, porque no hay financiamiento. Y más allá del estampillado, el estampillado también puede ir a pagar también la operación y mantenimiento, ¿no? O sea, ¿por qué el estampillado solo es obra? Digo, ¿no se puede estampillar el OIM? No, ahí tendrías que hacer un cambio regulatorio muchísimo más profundo. O sea, tal vez es un punto que no debería haber dado yo por supuesto. Hoy la tarifa que reciben las empresas transportistas es una empresa para hacer operación y mantenimiento. Sí. Las ampliaciones no están incluidas Exacto. en nuestra tarifa. Entonces, el modelo regulatorio nuestro prevé que las ampliaciones deben estar financiadas por los beneficiarios. Sí. Yo insisto mucho que los beneficiarios del sistema de transporte es toda la demanda. Por eso es esto del estampillado. El estampillado para mí es el método tal vez más justo y más barato. Sí, y hoy el OIM lo tenés estampillado, o sea, con la 1085, o sea, la operación actual. Sí, ahora estamos en un proceso de RTI, Sí. con lo cual vamos a tener una tarifa, digamos, estamos presentamos la documentación, pero digamos, hay una gran diferencia. La OIM está regulada y yo tengo una tarifa quinquenal. Las ampliaciones están libradas a las necesidades de los beneficiarios. El solo hecho de escuchar al viceministro decir lo que dijo, escucharte a vos, escuchar a los distintos panelistas, nos da algún motivo de optimismo inteligente, un optimismo... Sí, yo quería mencionar eso del optimismo. Digamos que en este sector que está acá, los que están hoy acá, invirtieron con todas las tormentas políticas, con la pandemia, con inflación. Entonces, así como tenemos del otro lado de la cordillera el primer productor mundial de cobre, y la Argentina va por ese cobre, donde tenemos Vaca Muerta y Vaca Muerta, la Argentina está yendo por Vaca Muerta, tenemos que ir también por este segmento que es tan importante. Si vemos el consumo de Argentina es la mitad del de España, 1/3 del de Alemania, o sea, estamos ahí. Si la Argentina se convierte, no digo en Alemania ni en Estados Unidos, que es 4 veces el consumo de Argentina, ir a un modelo tipo España, o sea, el doble, no alcanza todo lo que tenemos y los 10.000 kilómetros van a ser 20.000 kilómetros. Entonces está en nuestras manos, está en las manos de los que están acá, no hay que mirar a otro lado, no hay que mirar al gobierno, hay que pensar en que nosotros tenemos las herramientas, las capacidades humanas y los medios naturales para llevar esto adelante. Eso me parece que es un cierre fantástico, porque cuando nos planteamos con Nico y con Diego el evento, lo que no queríamos era el típico evento de que la industria hace catarsis, se queja de todo lo que está mal y todo lo que hay que arreglar. Yo creo que acá se han propuesto soluciones, se ha hablado de inversiones, se ha hablado de cosas concretas. Ojalá que en las próximas semanas y meses haya novedades que celebrar y manos a la obra. Muchas gracias por compartir el panel conmigo. Gracias, Nico. Gracias. Gracias.